Bueno, muy buenos días y damos comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque de hoy 12 de diciembre de 2025. En primer punto pasamos a la aprobación de la acta de sesión anterior celebrada el 14 de noviembre de 2025. ¿Una cuestión, señor Barragán? El grupo Vox. Señor Luque. Sí, en la página 24, a la hora de hablar de los principios sancionadores los principios sancionadores en procedimiento administrativo, en el último párrafo se dice por el principio de igualdad, tasa, actividad, y debería de ser igualdad, taxatividad y actividad. Y solo eso, gracias. Bien, muchas gracias, señor Pomares. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Vota a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. A favor. Pasamos al segundo punto, que es el expediente 690-2025, admitir a la asociación A lo más que el Aljaraque Motor Classic Club como nuevo miembro del Consejo Sectorial de Participación Ciudadana. Señor Barragán, ¿alguna cuestión? Señor García. Nada. Señora Muriel. Buenos días a todos. Pues simplemente decir que la participación ciudadana pues es un pilar fundamental de esta democracia y que damos la bienvenida y la enhorabuena a esta asociación por su integración en el Consejo Sectorial. Gracias, señor Luque. Sí, bueno, nosotros decir que esta propuesta cumple los requisitos del Reglamento de Participación Ciudadana y además es un ejemplo más de que la participación ciudadana en Aljaraque es importante y que este tipo de asociaciones deben dar siempre un paso adelante a involucrarse en lo que hacemos aquí y en lo que hacen en el Consejo de Participación Ciudadana, anunciar nuestro voto favorable y darle la bienvenida a la asociación. Muchas gracias, señor Pomares. Simplemente para dar la bienvenida a la asociación Algo Más que el Luz Aljaraque Motor Classic Club. Y nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno? Entiendo que no, ¿no? Pasamos a la votación. ¿Votado a favor de la propuesta? Por unanimidad queda aprobada la propuesta. A favor. Pasamos al tercer punto, que es el expediente 13.234-2025, aprobación de adhesión del Ayuntamiento de Aljaraque al convenio marco de colaboración interadministrativa con la Diputación Provincial de Huelva para la prestación del servicio de ratización, desinfección, desinfectación y recogida y albergue de animales perdidos y o abandonados. Señor secretario. Sí, buenos días. El día 19 de noviembre tuvo entrada en el registro de este ayuntamiento de un escrito de la Diputación Provincial en relación con la aprobación del convenio de colaboración interadministrativa entre la propia Diputación y los ayuntamientos de la provincia para la prestación del servicio de derratización, desinfección, desinsectación y recogida y albergue de animales abandonados para el periodo 2025-2029. En esta anualidad al ayuntamiento le correspondería una aportación de 42.785,23 euros y se trae al Pleno la aprobación de la adhesión a este convenio, la aprobación de la aportación referida y autorizar a la Diputación Provincial para que perciba directamente de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva la aportación económica que proceda mediante el cobro anual y a cargo de las liquidaciones a favor del ayuntamiento, designando como representantes de la entidad local en la Comisión de Seguimiento, Control y Vigilancia a don Adrián Cano González y a don Samuel Murillo Navas como los dos representantes, facultando a la alcaldía tan ampliamente como en derecho fuere necesario para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que fija el mejor desarrollo y ejecución del acuerdo. Muy bien, muchas gracias, señor Barragán. Buenos días a todos, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera, a este convenio que se trae hoy, este expediente para la derratización, la desinsectación, la desinfección y la recogida de animales en el municipio. Es un convenio que se viene realizando año tras año con la Diputación Provincial de Huelva. Es un convenio que habitualmente es eficaz y esperemos que para este nuevo año pues continúen las buenas maneras del desarrollo de todos estos trabajos que también hacen por los ciudadanos del municipio. Son 42.785 euros que estimamos que son bien empleados
para la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Aljaraque. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Sí, desde nuestro grupo vamos a votar a favor un año más de esta propuesta. Nos parece un servicio imprescindible que se da desde la Diputación, por cierto, prueba de que la colaboración entre municipios, en este caso encauzada a través de la Diputación, es imprescindible. Y lo que sí queríamos aportar, sugerir, o empezando por preguntar, es si al cabo del año, porque teníamos entendido que no, nos reportan al ayuntamiento algún tipo de informe sobre las intervenciones que se han hecho. Nos parece que sería interesante, en caso de que no se reporte por parte de la Diputación o del servicio que se presta este informe al municipio, que se pida y se nos dé traslado. Muy bien, muchas gracias. Señora Muriel. Sí, bueno, nos consta que este convenio es la mejor opción, incluso la única, como sucede en la recogida de animales, con lo cual nosotros pues vamos a votar a favor, pero lo que decimos cada año, que es muy importante la labor fiscalizadora de este ayuntamiento con lo que respecta a las tareas de la misma, porque es cierto que hay zonas en las cuales la derratización sigue siendo un problema, igual que sucede con otros insectos como las cucarachas. Hay año a año va sensiblemente subiendo estas cantidades. Nos gustaría saber si sabe la razón del nuevo incremento y nada más, vamos a votar a favor ya. Muy bien, muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, nosotros en primer lugar decir que votaremos a favor. Este convenio creemos que es necesario y además es avalado por muchos informes que han hablado sobre el mismo. Es un convenio que funciona o que ha funcionado, pero también, como habla el convenio, como bien aclara en algunos informes, el éxito de estos tratamientos también depende de las actuaciones de prevención municipales y que creemos que no han estado al nivel del convenio. Nosotros por esto hemos visto que se ha terminado, bueno, o que no se ha cumplido con algunas partes que podrían ser necesarias para que este convenio sea totalmente efectivo, como exigir una recogida de los residuos sólidos, los contenedores, limpiar su entorno, dejar que no se acumulen desechos alrededor de los puntos de depósito e incluso en algunas zonas de obra que se acaban dejando materiales de obra en las vías públicas. Por eso, y primero decirles que vamos a votar a favor del convenio porque lo creemos necesario, pero también creemos necesario pedirle al Gobierno municipal que refuerce esta labor preventiva para que el convenio funcione de la mejor forma posible. Por eso les pedimos que refuercen el tratamiento y una planificación anual para la prevención, que mejoren la limpieza de los contenedores y la recogida de la gestión de residuos, que controlen las acumulaciones derivadas de las obras y que coordinen de forma efectiva los servicios municipales que puedan hacer todo esto. Gracias. No sé, yo me perdí un poco. Sí, yo creo que usted estaba tratando otro punto, pero le digo que desde el año 2019 aquí hay una persona todos los días, que antes no existía, todos los días con un coche y un remolque recogiendo basura por todos los contenedores. O sea, la labor municipal, aparte de la gestión que haga GIASA. Señor Pomaré. Sí, bueno, lógicamente nosotros también apoyar este convenio que se viene renovando desde el año 2026, y en cuanto a la solicitud planteada por el grupo de Izquierda Unida no hay ningún inconveniente, y si no nos llega pues le haremos pedir al servicio de Diputación para que nos haga ese informe de las diferentes actuaciones. Sí le digo que lo conocemos, que va incluso disminuyendo en grandes cantidades lo que es el servicio de recogida de animales, porque a través de un convenio que nosotros tenemos con veterinarios de aquí de Aljaraque, muchas veces el servicio lo hacemos nosotros a través de ese convenio. En cuanto a la intervención del Grupo Municipal Vox, bueno, pues ha habido muchos años en donde se ha mantenido lo que es el precio de este servicio, y de vez en cuando se produce una subida, me figuro, para compensar todo ese desfase que se produce en la acumulación de no subida en años. Hemos estado desde el año, creo que es 2023, 24 y 25 con el mismo, prácticamente con el mismo precio, y ahora se produce una subida, como ha pasado también. En tramos de 4 años más o menos se va produciendo esa subida en el precio, ¿no? Y bueno, con respecto a la intervención del Partido Socialista, creo que estamos mezclando churras con merinas. Una cosa es lo que es el servicio que estamos hoy tratando aquí, y otra cosa es el servicio de limpieza y de recogida de los contenedores, ¿no?
nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Necesita un segundo turno? Señor García, señora Muriel. Una simple... Señor García. Simplemente agradecemos que se nos vaya a dar traslado de ese informe. Creo que es interesante también que vosotros, que el equipo de gobierno lo tenga para cotejar año tras año y además para ver, y espero que sea así, la evolución de que lo ideal es que no exista prácticamente, o lleguemos a un momento en que no exista la recogida de animales vagabundos, porque será señal de que se está haciendo la labor de concienciación, que también es necesaria, que se está haciendo bien. Señora Muriel. Solo una cosa, es cierto que la subida es ínfima, no es considerable de acuerdo a las tareas y al presupuesto que tienen las administraciones públicas, pero sí que desde el 2023-2024 ha ido subiendo una mijita sí, pero simplemente era aclarar eso. Muchas gracias, señor Luque. Sí, por aclarar una cuestión. Todas las medidas que proponemos son de carácter preventiva, porque todas las medidas evitan que haya lo que viene a plantear el convenio, que es menos rata y menos cucaracha. Muchos vecinos ya nos han dicho que este año ha habido un aumento de rata y de cucaracha en algunos barrios. Y esto ha sido una situación, la señora Muriel también ha dicho o ha dejado entender que es verdad que ha habido un aumento y que hay un aumento paulatino de este tipo de plagas de rata. Y lo que nosotros les proponemos es que adopten estas medidas preventivas para que el convenio termine funcionando. Es cierto que no está dentro del marco del convenio, es cierto, señor alcalde, es cierto, no está dentro del marco del convenio del todo, pero son ejercicios de prevención que hacen que este convenio pueda funcionar, porque si al final el convenio llega hasta 80 ratas, por ponerle algún ejemplo, y hay 100 en el municipio, pues entonces el objetivo es que el convenio sea efectivo, haciendo que las labores de prevención sean suficientes como para que el convenio pueda desplegar todas sus actuaciones. Sin más, es una cuestión, es verdad que está fuera del convenio, como bien apuntado el portavoz del Partido Popular, pero porque son labores preventivas que, estando fuera, hacen que el convenio funcione. Muy bien, muchas gracias, señor Pomares. Bueno, esas actuaciones preventivas se realizan y, de hecho, son mucho más las labores que se realizan de recogida por los diferentes grupos de contenedores que tenemos por el municipio. Y en cuanto a la intervención por parte del Servicio de Diputación de este servicio, decirle que no solamente es en periodos puntuales, sino que muchas veces se le encomienda un refuerzo porque ha habido un brote detectado en algunos sitios y Diputación, pues el Servicio de Diputación responde rápidamente y ataca ese brote. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. Entiendo que los grupos han manifestado su voto a favor. Pues la propuesta queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el expediente 13.355-2025, aprobación, rectificación de error material en determinadas plazas de RPT. Señor secretario. En el pasado mes de noviembre se inició por la alcaldía, a propuesta del concejal de Hacienda y Personal, un expediente para llevar a cabo una rectificación en la relación y valoración de puestos de trabajo. Se ha detectado un error en la clasificación de la plaza denominada A2 técnico de deporte, la cual figura en la actualidad adscrita a la Administración Especial de la Relación de Puestos de Trabajo, cuando, conforme se recoge en la plantilla, debe estar adscrita a la Administración General. Igualmente se identificó error material en la clasificación de la plaza A2 técnico de relaciones laborales, la cual aparece incluida en la escala de Administración General, debiendo estar en la escala de Administración Especial. Por último, el 21 de diciembre de 2023 entró en vigor el Real Decreto Ley 6/2023, por el que se aprobaban medidas para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicios públicos de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que establecía unos niveles de complemento de destino dentro de los intervalos para los distintos grupos. Se ha emitido un informe por el técnico municipal y se ha advertido que hay una serie de puestos que no se ajustaban a este Real Decreto, concretamente el puesto de periodista, de asesora del CIN, de técnica socioeducativa, puesto de psicólogo, puesto del ETF, del psicólogo del CIN, y se va a ajustar al decreto ley.
Todos estos hechos han sido informados a los representantes de los empleados a través de la Mesa General de Negociación, aprobándose dicha rectificación. Y se trae al Pleno la adopción del acuerdo siguiente. Primero, rectificar el error material en la clasificación de la plaza A2 técnico de deporte. Rectificar el error material en la clasificación de la plaza A2 de técnico de relaciones laborales. Modificar el nivel de complemento de destino. Nivel 24 para las plazas técnico de periodismo A1, asesora jurídica SIN A1, asesor técnica de socioeducativa A1, psicólogo ETF A1, psicóloga SIN A1, en atención a lo dispuesto en el Real Decreto 6/2023, y notificar el presente acuerdo a los departamentos afectados, a la representación sindical y a los demás interesados, y proceder a su actualización y publicación de la RPT conforme a lo que he aprobado. Muy bien, muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, traemos este punto que es la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Aljaraque. La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento define las funciones, las responsabilidades y las mejoras del personal, de los trabajadores del Ayuntamiento, ¿no? Cuyo fin debe ser prioritariamente optimizar la atención y el servicio que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y garantizar una respuesta eficiente y de calidad a los vecinos. Por tanto, creemos que la mejora continua en la atención a los vecinos de Aljaraque debe ser la prioridad de este ayuntamiento, y con la aprobación de esta RPT que traemos hoy, pues esperemos que siga trabajándose en la mejora de atención a los vecinos, que finalmente es lo más importante que puede gestionar el ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Muriel. Bueno, pues nosotros, como en todo lo que atañe a la RPT y por coherencia con el voto, pues aunque se trate de simples errores materiales, nos vamos a mantener en la abstención. Muy bien, señor Luque. Sí, buenos días, muchas gracias. Señor Puente. Hoy traemos este pleno, o enfrentamos este pleno a un punto que se presenta como una simple rectificación de errores materiales, pero creemos que detrás de este punto no hay un error, ni es material, ni es, bajo nuestro punto de vista, inocente. Y ahora sabremos por qué digo esto. Lo que hoy traen aquí es un intento claro de adaptar la RPT a una convocatoria que se hizo mal. Una convocatoria que este grupo municipal recurrió precisamente porque vulneraba la relación de puestos de trabajo aprobada por este mismo pleno, y ahora, en vez de corregir la convocatoria, lo que se pretende es corregir la RPT para que encaje con esa convocatoria irregular. Es decir, lo que se pretende es ajustar la norma al error en lugar de ajustar el error a la norma. La RPT de 2024 calificó el puesto de técnico de deporte como administración especial, como corresponde además a un puesto técnico especializado. Sin embargo, la plantilla del 25, aprobada un año después, lo corrigió supuestamente como administración general. Esta contradicción no es un error material, es una incoherencia creada por ustedes mismos, por el equipo de gobierno. Y ahora intenta rectificarla para dar apariencia de legalidad a una convocatoria que nació en contra de lo que el Pleno aprobó. Lo que se pretende hoy no es corregir un error material, es corregir un error político o quizá un interés por sacar adelante una convocatoria en unas condiciones determinadas. Un error material es una cifra mal puesta, es un nombre duplicado, una fecha equivocada, no es cambiar la naturaleza jurídica de un puesto de trabajo para justificar a posteriori un proceso selectivo. Esto no es un error, es una decisión política y organizativa que exige tramitación ordinaria, negociación y motivación porque afecta a la estructura municipal. Y la motivación real de esta rectificación es evidente. No vienen a corregir la RPT, vienen a salvar la convocatoria del puesto de técnico de deporte. Lo que hoy se trae al Pleno no tiene otro propósito que convalidar
por la puerta de atrás un proceso que ustedes sabían que no se ajustaba a la RPT vigente, o sea, que no se ajustaba a legalidad. Esta manera de actuar se parece demasiado a algo que la jurisprudencia describe con bastante claridad, dictar acuerdo a sabiendas de su injusticia o de su contradicción con el marco normativo propio. Cuando una administración modifica el instrumento organizativo básico, no porque sea lo correcto, sino para encajar una situación previamente adoptada y jurídicamente cuestionada, está entrando en un terreno peligroso donde la arbitrariedad desplaza a la legalidad. Y es este precisamente el territorio que hoy se está pisando. Esta forma de actuar produce inseguridad jurídica. Es una forma de actuar temeraria que abre señor Puente. Un precedente gravísimo, termino, para cualquier para que cualquier convocatoria pueda justificarse después cambiando la RPT para encajarla. La cuestión es, ¿para qué sirve entonces la RPT? ¿Para qué sirve la negociación colectiva? ¿Para qué sirve la votación de este pleno si todo puede reescribirse a posteriori? Muchas gracias. Señor Pomaré. Bueno, pues efectivamente se produce aquí una modificación en la RPT base de un error, porque como ya se ha indicado por parte del secretario y como pone de manifiesto en la propuesta, pues hubo un error material fruto simplemente del corte y pega, en donde en la plantilla aparecía como este puesto al que usted ha hecho referencia, me refiero al señor Puente, del técnico de deportes como de administración general, mientras que en la RPT aparecía como técnico de administración especial. De todas formas, usted tiene todo el derecho, efectivamente, a manifestar lo que ha manifestado, pero no tiene el derecho a decir que esto es un capricho de este equipo de gobierno, porque para este proceso se ha seguido con la negociación de los sindicatos. Y usted con lo que está manifestando es ir en contra precisamente de esa negociación. Porque si no, en la negociación que se hubiera mantenido con los sindicatos, estos hubieran puesto de manifiesto esa incongruencia o ese no acuerdo al que usted hace referencia. Esto se ha negociado perfectamente con los sindicatos sabían de este error, se ha manifestado, se ha explicado y los sindicatos han manifestado su postura y apoyo a este cambio en la relación de los puestos de trabajo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Barragán, señor García, señor Muriel, señor Puente. Sí, vamos, aquí se ha dicho que se ha negociado con los sindicatos. A los sindicatos se les ha informado. Casualmente tampoco tenemos en la documentación el acta del acuerdo de la mesa sindical. Por lo tanto, cuestionamos que se haya negociado con los sindicatos porque se ha referido aquí y además es la obligación que tiene la Administración con la representación sindical informar de que hay un error y de que se va a corregir, no es negociar con los sindicatos y entrar en el fondo de la cuestión. Por otra parte, se dice que el secretario ha aclarado que ha habido un error material. El secretario en su informe jurídico, en el punto 3, dice que el concepto puesto de trabajo como conjunto de funciones, actividades o tareas encomendadas por las organizaciones administrativas a cada empleado para cuyo desempeño sean exigibles determinados méritos, capacidades, experiencias profesionales, es sobre el que pivota la gestión de recursos humanos, la concreción del manual de funciones y los perfiles profesionales requeridos que en el ámbito público se materializan en la RPT. Tales relaciones son las herramientas organizativas que estructuran primero la organización y luego las personas en ella destinadas. De un modo práctico vinculan el derecho público con la gestión. Por decirlo en términos organizativos, los denominados sistemas de estructuración del empleo público establecen tanto las necesidades de la entidad local, la demanda, o sea, la RPT, la oferta de personas existentes en la plantilla, como las medidas tendentes a ajustar la segunda a la primera. Repito, ajustar la plantilla a la RPT. Y aquí lo que se está haciendo es ajustar la RPT a la plantilla. O sea, la cohesión de la estructura organizativa obliga a adecuar la plantilla a la RPT, no al contrario como se está pretendiendo aquí. Porque el error se produce en determinar o en decidir que un puesto de técnico de deporte, que es un puesto específico y especializado, sea de administración general, en lugar de administración
especial, como bien dice la plantilla. Jurídicamente, el propio informe jurídico de Secretaría lo determina. Hay que ajustar la plantilla a la RPT, no al contrario, porque estaríamos entrando en la vulneración de un derecho y de una legislación que se sabe que es eso lo que dice. Muchas gracias. Señor Pomares. Señor Puente, acaba usted de manifestar que no ha tenido acceso al acta de la reunión de este equipo de gobierno o de la mesa de negociación. ¿Cómo sabe usted entonces que no se ha negociado y que sí se ha informado? No, yo he dicho que he negociado. Yo he dicho que he negociado. Bueno, ¿cómo que no? Usted escucha lo que quiere escuchar. Se ha negociado en la mesa de negociación y los sindicatos han aprobado este cambio. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor de la propuesta. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Abstención. El voto a favor del Partido Popular, de Ahora Independiente, el voto en contra del Partido Socialista, la abstención del Grupo Vox y la abstención del Grupo Izquierda Unida. Queda aprobada la propuesta. Señor secretario. Sí, muy recientemente, el 5 de diciembre, la Junta General del Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva ha adoptado un acuerdo para hacer un cambio en la adenda del convenio de colaboración entre el Consorcio de Turismo de la Costa Occidental de Huelva y el Ayuntamiento de Aljaraque para la ejecución de la subvención de los fondos Next Generation. Si recordáis, en verano ya hicimos una nueva propuesta de cambio del convenio y tras la última sesión que se ha celebrado por parte de la Junta General del Consorcio, ha quedado definidas las actuaciones que van a ser objeto de subvención. Concretamente, van a hacer la intervención en el Parque Rústico de la Cuchara, van a hacer la reconstrucción digital. Esos eran los anteriores, estaba cogiendo el acuerdo anterior. Van a hacer del eje 3 transición digital, reconstrucción digital en 3D de recursos patrimoniales de destino con una inversión de 63.000 euros, también de la transición digital, una instalación de vallas publicitarias digitales de bienvenida e información de destino con una inversión de 40.000 euros y del eje 4, competitividad, el parque infantil tematizado, sostenible e inclusivo en La Monacilla con una inversión de 103.000 euros. La Junta de Andalucía, ante todos los cambios que se han ido produciendo en el primer proyecto que se presentó, aprobó una ampliación del plazo que terminará en agosto. Ante la premura de cumplir con este calendario para la aplicación de estos fondos europeos, no se ha considerado oportuno perder todo un mes hasta la próxima sesión de enero y se trae por urgencia este asunto. Votamos primero la urgencia del asunto, la inclusión. ¿Vota a favor? Unanimidad, urgencia. Y vamos al debate del punto, señor Barragán. Muchas gracias. Bueno, este punto, que es la modificación de la adenda del convenio de colaboración, supone el acuerdo entre administraciones que tanto bien procura a los municipios, ¿no? Y a las instituciones. En este caso, nos parece acertado y adecuado la necesaria mejora del Parque de la Cuchara en Bellavista, con la instalación de césped, iluminación y dotar de sombra, así como la construcción de un parque infantil en La Monacilla. Consideramos que son fundamentales e importantes estas mejoras, estos trabajos, y vamos a
felicitar por este acuerdo, por este convenio, y decir, para finalizar, que el acuerdo entre las administraciones, en este caso entre la Junta de Andalucía, el Consorcio y el Ayuntamiento, provocan estos beneficios para los vecinos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Señor García, perdón. Sí, nosotros vamos a respaldar el acuerdo. Nos parece interesante las actuaciones que se van a realizar. De hecho, han sido reivindicaciones que muchas veces hemos hecho, especialmente del Parque La Cuchara, y creemos que es positivo para el municipio que se solicite esta subvención y que nos llegue para ejecutarla. Bien, señor Muriel. Bueno, pues nosotros, como ya hicimos en el convenio originario, estos fondos están vinculados a la aplicación de la Agenda 2030, con la que este grupo municipal y nuestro partido no comulga, pero también es cierto que son actuaciones muy necesarias e importantes para el municipio, con lo cual no lo vamos a obstaculizar y nos vamos a mantener la abstención, como ya hicimos en el convenio original. Señor Luque. Sí, bueno, nosotros en primer lugar decir que es que al final lo que nos termina penando de este punto es que lo que ha sucedido es que hemos tenido que cambiar nuestra planificación. Hemos tenido que cambiar lo que ya teníamos planificado y no adaptarnos, sino, pues, es verdad que hay modificaciones y algunas cuestiones se mantienen, como la reconstrucción digital, pero sí es cierto que la anterior planificación se establecían como prioritaria una serie de características, o una serie de actuaciones, mejor dicho, perdóname, pero ahora se eliminan actuaciones que surgían de una planificación de digitalizar y de modernizar nuestro turismo, que se mantienen algunas actuaciones, pero acaban desapareciendo, quedando en pinceladas de algunas de estas propuestas que nos parecían no solo innovadoras, sino pues que hacían que el turismo de Aljaraque fuera más digital. Pero bueno, por eso le preguntamos al equipo de gobierno, viendo las reducciones que ha sucedido y viendo que al final el documento dice que no eran prioritarias las actuaciones, le queremos preguntar si la digitalización sigue siendo prioritaria y necesaria, qué estudios han hecho para entender que esta no era prioritaria, y bueno, preguntarle sobre todo por qué han eliminado cuestiones como... Bueno, no lo han eliminado, solo han reducido la financiación. Pero, hombre, cuestiones como la reconstrucción digital nos parecía una idea que, aumentando la financiación, podríamos aumentar no solo la capacidad de estas propuestas, sino al final que llegue a la ciudadanía. Pero bueno, más allá de eso, más allá de estas propuestas, más allá de que supone cambiar la planificación que Aljaraque tenía por otras administraciones, que supone adaptarnos a un plan que no es el que teníamos, que no es el que proyectábamos y que no es el que queríamos para Aljaraque. Más allá de eso, creemos que las propuestas que se plantean pueden ser interesantes y que pueden aterrizar bien en el municipio. Señor Pomares. La verdad que, señor Luque, las vueltas que le ha dado para decir que esto lo apoya han sido un poquito sorprendentes, ¿eh? Pero vamos, bendito sea si usted lo va también lo va a apoyar. Aquí lo que tenemos que hacer es felicitarnos de la no rigidez muchas veces de una institución pública, en donde muchas veces toma una decisión y no es capaz de atender a las demandas de la ciudadanía. Esta es una demanda de un núcleo en concreto y que además se ha traído aquí muchas veces en el Pleno. El atender o escuchar a las peticiones que se realizan por parte de los vecinos de la Monacilla. Y esta es una de ellas. Una de ellas era que se realizara un parque infantil dentro de ese núcleo que no lo posee. O si lo posee en unas características ínfimas. Bendito cambio que se ha producido por parte de este equipo de gobierno, en donde, atendiendo a esas necesidades, se ha sido consciente y se ha querido priorizar en función de la demanda social, en función de la demanda en concreto de unos vecinos, para que se pueda construir este parque infantil tematizado, sostenible e inclusivo. Así que felicitarnos por este cambio. Las otras actuaciones siguen siendo prioritarias, lógicamente con un menor importe, porque aquí el dinero no es de todos, el dinero no sale de la nada, sino que el dinero es limitado y lo que se ha hecho es una redistribución priorizando una actuación y una petición realizada por los propios vecinos de este municipio. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Necesita un segundo turno. Para informar del voto favorable a este acuerdo.
Muy bien, muchas gracias. Señor García, necesita un segundo. Es muy breve. No me he expresado bien en el anterior turno y hablaba que bienvenido que venga la subvención, no, bienvenido es la modificación que se propone aquí, que lo he dado como, lo he expresado mal. El que venía, felicitaba al que viniera la subvención y no el cambio, que es lo que verdaderamente hacemos hoy. Muy bien, muchas gracias. Señora Muriel, cuestión. Señor Luque. Nada. Señor, pues pasamos a la votación. Votad a favor de la propuesta y con la abstención de los que había anunciado anteriormente, ¿no? Todos a favor, excepto vos que anunció la abstención. Pasamos a la moción primera del Partido Socialista del transporte. ¿Quién la va a defender? Pasamos a las mociones, al punto número 6, que es una moción del Grupo Municipal Socialista para el refuerzo del transporte público entre los núcleos del municipio durante el periodo navideño. Dispone de un minuto, señor Luque, para presentarla. Sí, bueno, esta moción viene de una demanda ciudadana que nos han hecho en varias ocasiones, incluso se han presentado mociones parecidas a esta en otros años, y al final trata de responder a una demanda ciudadana que es que cuando hay actividades navideñas, los vecinos de Corrales puedan ir al Jaraque y los vecinos de Aljaraque puedan ir a Corrales. Ya una vez se nos dijo que el transporte interurbano no valía porque al final tenemos que cruzar una carretera que no es urbana. Y por eso, ya el Marco ya el señor Toti ya me ha avispado y sí quería proponerles que hemos cambiado, porque no se termina de entender, es cierto que no se termina de entender. En el acuerdo primero, cuando habla de instar al equipo de gobierno del ayuntamiento a establecer un refuerzo, lo que debería decir es instar al ayuntamiento de Aljaraque a solicitar al consorcio de transporte un refuerzo extraordinario, ¿vale? Porque es verdad que no se entiende y con cuestiones competenciales que seguro que va a decir el portavoz del PP, pues, pero más allá de eso, esto es una demanda ciudadana. Le solicitamos al equipo de gobierno que insista en esto, porque al final lo que se propone es un transporte público, seguro, para las personas que no tienen coche, para la gente joven o para las personas que piensan que el coche no es la mejor opción. Y permitirles que vayan de núcleo a núcleo, que disfruten de todas las actividades navideñas, creemos que es una propuesta no solo coherente, sino esencial para el municipio. Muchas gracias, señor Barragán. La intervención de los distintos señor García. Sí, bueno, dada hecha la aclaración por parte del portavoz del PSOE, que nos parece lógica porque se le pedía al ayuntamiento una cuestión que no está dentro de su competencia, pero sí de proponerla al consorcio, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. De hecho, si no recuerdo más, fue en el último pleno donde hicimos desde este grupo el ruego a que se tomara en consideración el refuerzo, el que se hablara con el consorcio para que se pusieran más frecuencias y líneas en estas fechas navideñas por la movilidad que se suele tener y para propiciar el que se haga. Además de por una cuestión de socializar y de que todo el mundo se pueda trasladar de un núcleo a otro, independientemente de que si tiene o no tiene vehículo propio, hay que recordar que el número de accidentes mortales en carretera, especialmente en los fines de semana, está aumentando. Creo que el pasado fin de semana se dio la noticia que en el conjunto del Estado hubo 10 personas fallecidas. Yo creo que eso hace décadas que no lo escuchamos, cuando antes eran noticias. Quizás nos hemos estado relajando, y cuando digo me refiero a las administraciones en cuanto al nivel de concienciación, y creemos muy interesante que más allá de la concienciación, si hay transporte público, se evitará ese tipo de accidentes. Además, insistimos, de propiciar el que la ciudadanía pueda disfrutar más y mejor de las actividades que se proyectan en estas fechas. Muy bien, muchas gracias, señora Muriel. Sí, gracias. Bueno, pues este grupo municipal anunciamos ya que no va a apoyar esta moción. En primer lugar, por falta de concreción de la misma. Se pide que se aumente sin más o se refuerce el transporte público sin en realidad ver la demanda que hay, porque es cierto que en estas fechas pues los vecinos de los distintos núcleos se querrán mover entre sí, pero también es cierto que se produce
una baja de la demanda del transporte público, porque es que hay gente que ya no va a estudiar a Huelva, con lo cual no coge ese transporte, que es el mismo. Además, gente que es habitual que se cojan vacaciones en estas fechas, con lo cual lo que se debería es ajustar efectivamente a la demanda y no pedir sin más. Además, esta moción se solapa con una iniciativa traída a pleno por este grupo municipal y aprobada, que fue la de, y además, si no recuerdo mal, el portavoz del PSOE en el último pleno hizo alusión a la misma, reforzar o establecer un servicio de transporte entre núcleos para festividades como ahora, la que ahora nos ocupan, que es lo que en definitiva pide el grupo municipal del PSOE. Eso sí tiene sentido, que llegue el transporte a distintas zonas y paradas a las que llega el transporte público actualmente, y a horas a las cuales tampoco hay transporte público. Por ejemplo, este fin de semana se está celebrando un mercado navideño en la caseta municipal, pues que pusiese en contacto los distintos núcleos para que todos los vecinos pudiesen acceder al mismo con facilidad, los de más edad y los de menos, porque es cierto que las paradas quizás están bastante alejadas de este punto. Y muchas gracias, señor Luque. Sí. A ver, después de escuchar a la portavoz de Vox, decirle que lo que usted ha dicho y lo que ustedes propusieron es casi exactamente lo que propone la moción, que es reforzar un transporte entre núcleos, en este caso para Navidad, se concreta en Navidad, pero bueno, ustedes pusieron festividades. Es decir, por la particularidad del municipio, tiene que ser interurbano, si no me equivoco. Entonces, lo que se le pide al consorcio es que es lo mismo que ustedes propusieron el año pasado, que nosotros hicimos alusión en el anterior pleno. Bueno, no se concreta la necesidad. En el punto 3 se requiere al consorcio que haga una propuesta técnica que permita valorar los refuerzos necesarios. Para valorar los refuerzos necesarios hay que valorar la demanda. Entendemos, a lo mejor el consorcio de transporte no valora la demanda, pero bueno. Más allá de eso, esta moción es más que nada... al final ha dicho que hay vacaciones, gente que viene a aterrizar el transporte público como la mejor opción para que la gente se mueva dentro de los núcleos, que la gente pueda usar el transporte. Incluso ya en varias ocasiones ya me han dicho algunos jóvenes durante estas Navidades oye, que es que en Corrales había una zambomba y yo no podía ir porque mi padre no me podía llevar, y yo pues ojalá tuvieras un servicio que te trajera a la 1 de la noche si hiciera falta, para que pudieras disfrutar de la maravillosa zambomba que había allí. Es una pena, porque al final lo que se necesita es un servicio de transporte que conecte los núcleos, que es lo que se pide en la moción, conectar los distintos puntos del núcleo, hombre, sin saltarse las paradas, que para eso están. La idea es que todos los vecinos del municipio puedan disfrutar de todos los eventos la gran listado de eventos que han propuesto para estas Navidades, que puedan disfrutarlo todo independientemente del núcleo en el que vivan, independientemente de que tengan transporte privado, independientemente de que tengan la posibilidad o no de ser llevados o de utilizar otros medios privados. El transporte público tiene que ser aquí la mejor opción, pero no por una cuestión de servicio, sino por una cuestión de accesibilidad de todos los vecinos y vecinas a todas las fiestas y a todas las tradiciones que tenemos en el municipio. Todas las tradiciones propuestas por las asociaciones, por el ayuntamiento, por hermandades, todo esto hace que ese servicio sea más necesario que nunca, y que conectar a la gente a otros núcleos, favorecer la movilidad a otros núcleos es indispensable, pero para eso necesitamos este servicio. Señor Pomares. Bueno, efectivamente, menos mal que lo ha aclarado, porque en la moción efectivamente se pretendía establecer un refuerzo extraordinario del servicio público municipal, y no tenemos servicio público municipal, luego no se puede pedir un refuerzo. Así que, bueno, me planteé lo que ha planteado usted ahora mismo en su intervención, de solicitar la ampliación de horarios y frecuencias, pero hay que saber a quién se lo estamos pidiendo, y se lo estamos pidiendo al servicio de transporte, que no acaba aquí, servicio de transporte metropolitano, es decir, servicio de transporte entre metrópolis, entre pueblos, entre ciudades, y no un servicio interno. Yo esto se lo he solicitado y se lo he dicho, y el Servicio Metropolitano de Transporte me ha dicho que eso no es competencia suya. Dice, él puede incrementar los horarios o los servicios que vienen de Punta Umbría, que vienen de Cartaya, que conectan con Huelva, pero
el establecer un mayor servicio de los autobuses que dispone entre los núcleos del municipio de Aljaraque, ha dicho que eso es algo interno al municipio, y es lógico. Luego, usted establece en la moción una propuesta técnica urgente, hoy día 12, viernes, para ponerla en marcha el lunes 15 de diciembre. Técnicamente, prácticamente es esto imposible, porque esto, si lo quisiéramos hacer nosotros, tendría que ser con un pliego, que debería que ser con una serie de contrataciones, que debería tener unos plazos que seguramente podría ponerse en marcha a lo mejor para febrero. Luego, técnicamente, prácticamente imposible. Y luego, además, usted hace referencia a que se realice o se refuerce en franjas vespertinas y nocturnas. Yo creo que usted no es consciente de toda la serie de actividades que realiza el municipio, aquí están, durante todos los días, ¿no? Durante todos los días, incluso desde el 26 de noviembre hasta el último, que es, de enero, ¿no? Y los horarios son, pues, uno a las 6 de la tarde, el segundo concurso de postres y dulces navideños, que fue ayer, ¿no? Uno la gala de magia a las 5 de la tarde, otro la Gran Nevada en Bellavista a las 7 de la tarde, otro el concierto del country navideño a las 6:30 de la tarde, otro a las 6:30, la zambomba a la que hemos hecho referencia a las 2 de la tarde, o una tarde de bingo a las 6 de la tarde, una Gran Nevada en Corral a las 7 de la tarde. Es decir, que es continuo, es continuo. Esto únicamente se podría cubrir si tuviéramos un servicio regular de línea de bus o de autobuses que cubriera o que uniera todos los núcleos del municipio. Algo de lo que no disponemos, fundamentalmente por temas presupuestarios. El poner una línea que en su tiempo hubo, que unía a todos los núcleos, se decidió quitar precisamente por eso, porque es la compra de un autobús o el alquiler de un autobús, el mantenimiento del autobús y luego la contratación de varios conductores, porque un conductor no cubre todas las horas. No es algo que sea barato. Luego, actualmente, nuestro municipio no puede permitirse esas líneas de transporte que una continuamente en toda la franja horaria existente en donde se realizan estas actividades, con que nos lamentamos mucho, no podemos apoyar su propuesta. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene un segundo turno, señor. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ya ha corregido de los tres acuerdos, uno de ellos, ¿no? El proponente de la moción, el señor Luque. Pero es verdad que adolece la moción de un poco más de información, porque, como ha explicado el portavoz del Grupo Popular, hay muchas actividades en el municipio durante estos días, hasta el pasado Reyes, y dice que mantengamos un autobús. Bueno, es que no sabemos si quiere, por el número de viajeros posible, si será suficiente con un taxi de 6 plazas o va a necesitar un autobús de 55, ¿no? Para mover entre los diferentes núcleos del ayuntamiento, del municipio, ¿no? Lo que sí le digo es que este equipo de gobierno mantiene relaciones y conversaciones habituales y concretas con el Consorcio Metropolitano de Transporte, para lo que nos preocupa mucho, que es mejorar la frecuencia de las líneas de autobuses entre Huelva y Aljaraque a Huelva. Hemos conseguido hace unos meses la mejora en la franja horaria matinal y estamos en conversaciones y trabajando para seguir aumentando la frecuencia y la mejora de estos autobuses con el consorcio, que es quien tiene autorizado por parte de la comunidad autónoma lo que es la línea Huelva-Aljaraque. Por tanto, le digo al señor proponente que en la vida, en los ayuntamientos, en los gobiernos, los recursos son limitados y hay que priorizar. Y ya aquí en este municipio existió un microbús que unía los distintos núcleos con el municipio y hubo que retirarlo porque no había demanda. Por tanto, prioricemos y gestionemos por el bien de todos. Pero digo, los recursos son limitados
y tenemos muchas veces que ir a por la mayor, ¿no? Y yo creo que la mejora de la línea Huelva-Aljaraque-Huelva es una prioridad que este ayuntamiento, este equipo de gobierno está haciendo con el consorcio de transporte metropolitano. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Señor García, necesitamos una intervención. Sí. Rápidamente, yo creo que esta propuesta, con la que en el fondo estamos todo el mundo de acuerdo en que hace falta transporte público que lleve a la ciudadanía de un núcleo a otro, hay posibilidad de sacarla adelante con un poquito de ganas y, permitidme la palabra, de astucia. Nosotros, este grupo comprende que no hay disponibilidad presupuestaria ni tiempo material de contratar un autobús o un microbús que lleve a la población de un núcleo a otro, más allá de la caricatura que ha hecho el señor Barragán del taxi. Pero sí tenemos posibilidades de añadirle al punto primero, además de la rectificación que ya ha hecho, que se refuerce Aljaraque, Corrales, Bellavista, la Dehesa, Huelva. Y si nosotros le metemos que vaya la línea hasta Huelva, sí se le puede solicitar al consorcio ese aumento. Porque la realidad de los números, y es una coincidencia, pero a Diputación Provincial llevamos una moción en este sentido, la realidad de los números es que en 2010 había los días laborables 28 líneas de Aljaraque a Huelva y hoy hay 20. La verdad es que en 2010 los sábados había 17 líneas a Aljaraque-Huelva y ahora hay 11, y que los domingos había 17 líneas y ahora hay 15. Ese es en el día a día, sin hablar de refuerzos de efectivo. Y estoy convencido que todas las personas que estamos sentados en este pleno pensamos que como mínimo teníamos que recuperar lo anterior y además reforzar. Yo creo que se podría enmendar, y la pelota está en el tejado del Partido Popular, se podría enmendar esta moción poniendo en el primer acuerdo, añadiéndole que vaya la línea sea hasta Huelva, pasando por los distintos núcleos urbanos que tiene Aljaraque, y se solucionaría la petición de aumento de frecuencias y de líneas, y se le daría respuesta a la necesidad que tiene la población de movilidad en transporte público. Muchas gracias, señora Muriel. Sí, pues este grupo municipal, la verdad que está verdaderamente sorprendido, porque se está tratando esto como si no se hubiese aprobado ya antes, como si nunca se hubiese traído, pero por todos los grupos municipales. Se habla de que, además lo ha dicho el portavoz del PSOE, esto es prácticamente lo mismo que lo que ustedes presentaron, con lo cual esto no procede. Lo que procede, si acaso, es como hemos hecho nosotros incluso en alguna ocasión, rogar con los huertos urbanos que presentó Izquierda Unida, solicitar que se ejecute una moción que hemos aprobado entre todos. Se ha dicho por el portavoz de Izquierda Unida que todos estamos de acuerdo en sacarlo adelante. No es que esto ya se sacó adelante, es que, ¿cómo se ha dicho? Hay que ser astuto. Lo que no se puede ser astuto es intentando poniéndose medallas que no corresponden, y nosotros no hemos insistido mucho de que fue nuestra iniciativa, sino en que se aprobó. Esto ahora no procede. Se habla por el portavoz del equipo de gobierno del PP que no se puede planificar, evidentemente esto se ha interesado ahora para una puesta en marcha el 15 de diciembre. Eso es insostenible, pero también es verdad que esto está aprobado y que se aprobó para ponerlo en marcha en festividades y en fines de semana, en horarios que no cubría el servicio de transporte público, y evidentemente tenemos una programación en nuestro municipio, afortunadamente, pues esa programación debe estar cubierta con un servicio público de transporte, porque la realidad es que la unión entre núcleos es necesaria y que nuestros jóvenes a veces no se pueden desplazar y nuestros mayores tampoco. Hay zambombas a las cuales en horas que no alcanza el transporte público, ni siquiera en distancia. Hablaba el portavoz de Independiente de que no se sabe si hace falta un taxi, un autobús. Las cosas, para saberlas hay que ponerlas en marcha, intentarlo y valorarlo. Evidentemente habrá veces en las cuales se tirará el dinero porque las iniciativas no funcionarán para nada, pero para saberlo hay que intentarlo.
y otras veces las cuales será un logro y un éxito maravilloso del que todos nos felicitaremos. Con lo cual nosotros vamos a votar en contra de esta moción y lo único ya aprovechar para decir que se ponga en marcha lo que se aprobó y se intente cada vez que hay una festividad pues unir los núcleos, porque eso sí es una realidad y una necesidad. Señor Luque. Sí, bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que esta moción no contradice la que se ha presentado anteriormente por otros grupos. Lo que hace es reforzarla y especificar qué festividad y cómo. Es verdad que el periodo es complejo ahora mismo. Es cierto que no se puede poner en marcha ahora en 15 de diciembre. Bueno, es cierto que cuesta, pero bueno, que sirva de precedente para el año que viene. Señora Muriel, si es cierto que deberíamos de exigir la ejecutividad de nuestras mociones aprobadas en pleno, pues una sea nosotros, una sea Izquierda Unida, una sea el grupo de la oposición y exigamos lo que haga falta. Para eso tiene los plenos. Esta moción lo que hace es reforzar la propuesta que ustedes tenían, o sea, la propuesta que ustedes pusieron. No procede no proponer esto, lo que no procede es votar en contra. Y bueno, ha dicho el portavoz de Izquierda Unida lo de poner también núcleos del municipio y Huelva. Pues si eso sirve para que el Partido Popular vote a favor o por lo menos se lo piense, se acepta sin problema ninguno. Al final el objetivo es cumplir una necesidad, es cumplir una cuestión que los vecinos y vecinas han pedido muchas veces y poco más. Muchas gracias, señor Pomares. Bueno, contestar que este equipo de gobierno ha materializado eso que se llegó al acuerdo. No ha hecho todas las fiestas, pero sí ha intensificado la conexión entre los núcleos, en concreto en las festividades de las romerías, tanto de Aljaraque como de Corrales. Ha priorizado, no se tenía para todas las festividades, que son muchas dentro de este municipio. Les recuerdo que prácticamente cada núcleo tiene una festividad aparte de las romerías, ¿no? Y se ha priorizado lo que eran las romerías para establecer esa conexión y para que pudiera atenderse la petición por parte de los vecinos para poder acudir a esas diferentes, vamos a llamarlo entre comillas, fiestas, ¿no? En cuanto a lo que se ha planteado, si lo que se pide es simplemente la ampliación al consorcio en la propuesta que ha establecido Izquierda Unida de un mayor número de frecuencias de las líneas que hay hacia Huelva y se retira todo lo demás, nuestro grupo dice que sí. ¿De acuerdo? Algo que se está haciendo, como está bien ha quedado reflejado y dicho por parte del señor Barragán, que me consta que él personalmente tiene y lleva muchas conversaciones con el consorcio de transporte metropolitano, en concreto con la directora, con Carmen Sacristán. Ha tenido muchas reuniones y le ha expuesto esta problemática y de hecho muchas veces ha conseguido, y este equipo de gobierno pues lógicamente le agradece esos incrementos que se han producido en determinados momentos del año. Luego, si la moción cambia y lo que se pide es simplemente pedir al consorcio que en la época de Navidades se incremente, como en otras épocas así lo hace, el refuerzo fundamentalmente en verano, el incremento de las líneas que pasan por Aljaraque hacia Huelva, nuestro grupo lo apoyará. Señor Luque, ¿acepta usted? Sí, aceptamos la... Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? El voto en contra, ya mismo. Bueno, con los votos a favor del Partido Popular, ahora Independiente, Partido Socialista, el voto en contra del Grupo Vox y la Izquierda Unida, queda aprobada la moción. No, a favor. Pasamos al punto número 7, que es la moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de Andalucía a ubicar la sede del CIECA en el edificio 7000 del PCTH. ¿Quién la va a defender? Señor, dispone usted un minuto, señor Luque. Sí, bueno, esta moción se ha estado confeccionando antes de conocer la situación ya actual del Centro de Innovación de Economía Circular, pero bueno, la conseguimos adaptar e incluir en la sede que se plantea actualmente como una sede de proximidad. El objetivo de esto es reaprovechar un edificio en desuso, que costó mucho dinero,
reaprovechar un edificio en un lugar privilegiado como es el Parque Tecnológico, el Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Creemos que el Centro de Innovación de Economía Circular podría aprovechar mucho más las características de este parque, podría ser un revulsivo importante para la actividad de innovación y empresarial en el municipio, ampliando no solo la oferta no solo la oferta de empleo, sino también situando a Aljaraque como un municipio referente a nivel de innovación. Tener esta sede en nuestro municipio no solo mejoraría las cuestiones municipales y no solo mejoraría el terreno del municipio, sino que también concuerda y se alinea con lo propuesto por los fondos Next Generation de la Unión Europea, que propone planes autonómicos de innovación verde. Por eso también uno de los puntos es requerir a la Junta una planificación autonómica para poder acogernos cada vez más a estas subvenciones de la Unión Europea que plantean centros de innovación más especializados y en lugares como el Parque Científico y Tecnológico. No queremos perder la sede que se ha propuesto, así que se entiende como una sede de proximidad que sería perfecta para algunas actividades más cercanas a la ciudadanía, como divulgación o algunas exposiciones del tema. La idea es crear 2 sedes y cada una con una funcionalidad específica y que reaproveche no solo los dos edificios, sino su localización. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, se trae hoy una moción que todos los grupos políticos lo hemos llevado ya al pleno, ¿no? Porque consideramos que es urgente y necesario que de una vez por todas el edificio 7000 se abra. Es decir, yo creo que eso lo hemos solicitado todos los grupos políticos. Es necesario que de una vez por todas se le dé el impulso definitivo, porque desde el inicio de la construcción, allá cuando estaba la famosa agencia IDEA, ya se paralizó la puesta en marcha de este edificio. Por tanto, esto lleva muchísimos años, 12 años posiblemente, con diferentes gobiernos, es decir, en aquellos entonces estaba el Partido Socialista. Pero yo creo que lo más importante, digo, es que se abra. Si esta moción de 5 puntos se traslada a la Junta de Andalucía o al organismo que sea, yo creo que es un lío. Es decir, porque habla de que se traiga el CIECA, que ya se ha puesto en una barriada de la ciudad de Huelva. Quiere que sea un centro de innovación circular, cuando a lo mejor se le puede dar otro uso o varios usos. Por tanto, quiero escuchar al resto de portavoces para definir el voto. Pero le diré que hace 4 años este pleno municipal se debatió una moción para un campus sanitario en el edificio 7000, en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva, y su grupo político, señor Luque, votó en contra. Es decir, que hace 4 años se intentó que el campus sanitario de Huelva viniese al Aljaraque, y su grupo votó en contra. Y le pueden aportar ideas a sus compañeros, pero eso está recogido en las actas de plenos municipales. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Nosotros queremos escuchar al equipo de gobierno, porque seguro que alguna gestión o algún informe trae sobre esta posibilidad, pero nos gustaría que el señor Barragán nos dijera que por qué no se ha puesto, si salió adelante esa propuesta del centro sanitario, ¿por qué no ha salido adelante? ¿Por qué no se ha instalado? Porque salió adelante y además ustedes gobiernan la Junta de Andalucía competente. Entonces, no sé por qué no ha salido adelante, seguro que luego nos lo aclara. Señora Muriel. Sí, pues el PSOE comenzó cogiendo el color verde para sus documentos institucionales y continúa copiando mociones e iniciativas de Vox. La anterior era réplica y en este caso es una idea, una iniciativa que ha llevado a cabo nuestro parlamentario andaluz en el seno en el que hay que realizarlo, que es Rafael Segovia. Yo le pediría a cualquiera de los asistentes o a quien
nos escuche, que hagan una búsqueda en el Google y busquen Rafael Segovia y sede de la economía circular. Verán que hay noticias desde, creo que de 2024 seguro. Y don Rafael solicitó esto incluso antes de que la aprobación de la ley fuese una realidad, porque el lugar donde hay que solicitar esto es en el Parlamento andaluz, donde vosotros tenéis representación. No vamos a entrar en más cuestiones, al final esto es política, igual que ha pasado antes, que nos ha sorprendido. Se trata de medallas que se conceden y se piden, pero sí una cosita, pues que hagan iniciativas propias, que no busquen ideas de otros grupos municipales. Muy bien, muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, nuestro portavoz Enrique Gaviño, o sea, nuestro parlamentario Enrique Gaviño también lo propuso y también estuvo con el parlamentario que usted habla. Señora Muriel, no se trata de medallas, se trata de que estamos de acuerdo, ¿no? Ustedes propusieron reactivar el parque tecnológico, nosotros lo volvemos a reactivar aprovechando lo que ha sucedido aquí en... Bueno, lo que ha sucedido de la nueva ley del 23 de economía circular y bueno, llamándose Parque Tecnológico y Científico de Huelva, alberga una cuestión sanitaria. Creemos que no es el edificio, que no procede, pero no por nada, sino porque el edificio no tenía ese objetivo. El parque no tiene ese objetivo. El parque tiene como objetivo reavivar la actividad económica y de innovación en el municipio, de albergar empresas tecnológicas y de innovación. Y este centro de innovación es perfecto para ese objetivo. Lo que estamos proponiendo es utilizar un edificio en desuso y adecuarlo al fin por el que fue construido, que no es más que impulsar la innovación en el municipio, el empleo y el emprendimiento, y que vengan empresas de innovación tecnológica. Y bueno, reiterar la pregunta que le ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, señor Barran. Muchas gracias, señor Pomares. Bien, señor Luque, me parece muy bien su interés y preocupación, incluso la iniciativa que nos trae para fomentar un mayor desarrollo y futuro para el Jaraque. Pero la verdad que creo que las instituciones debemos ser leales unas con otras y no debemos llevar a cabo actuaciones que puedan perjudicar proyectos que muchas veces requieren el consenso de todos. Con lo difícil, y todos lo sabemos, que es traer algo para Huelva, no vayamos a estropearlo con esta iniciativa. Con su iniciativa, señor Luque, creemos que estamos duplicando infraestructuras y costes, cuando ya existe o ya se ha aprobado un espacio adecuado en Los Rosales y en Huelva. La dispersión de sedes puede generar ineficiencias administrativas y retrasos en su puesta en marcha. Si bien reconocemos el valor estratégico del edificio 7000, consideramos que esta modificación, la que trae en su propuesta, supondría riesgos significativos. En primer lugar, a los que ya he hecho referencia, duplicidad y pérdida de eficiencia al dispersar funciones entre dos sedes y generar costes adicionales, ¿no? Y en segundo lugar, seguramente retrasos en la ejecución del proyecto que se acaba de aprobar. Al requerir nuevos informes técnicos y jurídicos y, sin lugar a dudas, pudiendo poner en riesgo la financiación vinculada a todos estos proyectos con fondos europeos. Cambiar la ubicación o desdoblar la ubicación podría retrasar la ejecución y poner en riesgo la financiación a la que usted ha hecho referencia, a los fondos Next Generation, ¿no? Por ello, defendemos mantener la sede del CIECA en Huelva capital, tal como está previsto, y proponerle una transaccional en la que se inste a la Junta de Andalucía para que destine al edificio 7000 de un centro de innovación empresarial y digitalización, que complemente la estrategia provincial y aproveche su potencial para la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, ¿no? O cualquier otro centro dedicado a la I+D+I, ¿no?, al emprendimiento tecnológico y a la digitalización, evitando duplicidades con el CIECA. Esa es nuestra propuesta. Nos
sumamos a la reivindicación de que el centro o el edificio 7000 debe abrirse y debe darse un uso, pero nos oponemos a ir contra una institución de Huelva. Nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Barragán. Este es un segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ya lo hemos dicho en la primera intervención, que lo que solicitamos, lo que se le propone, y lo bueno es el impulso a la apertura del edificio 7000 del Parque Científico y Tecnológico, ¿no? Todos los grupos políticos podemos presentar iniciativas y proponer cosas, pero desde luego el parque, el edificio, se inauguró en el año 2009 por el Partido Socialista y no hizo absolutamente nada. Es decir, que yo creo que eso también habría que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Desde el año 2009 que se inauguró, no hizo absolutamente nada con la agencia IDEA. Es verdad que, además, este parque surgieron dos problemas iniciales. Cierto, la crisis económica del año 2009, y otro más importante, y es que no había un cerebro, no había una iniciativa, no supo el gobierno andaluz en aquellos momentos del año 2009 qué hacer en ese edificio 7000. Y yo creo que eso debemos de reconocerlo, señor alcalde. No sabía, es decir, se construyeron dos edificios, sabemos los motivos por los que se construyeron. Uno está colmatado, uno tiene todos los despachos, las oficinas y el interior adecuado y lleno, pero el edificio 7000 cerrado. Y yo creo que lo más importante y lo que este pleno debe de aprobar y llevar a la Junta de Andalucía y a todas las instituciones es el impulso que el pleno del Ayuntamiento de Aljaraque le quiere dar al edificio 7000. Creo que eso es lo fundamental. Que después va a traer el CIECA, que después va a venir otro desarrollo, pero lo importante es el impulso definitivo. Y como yo sé que ambos grupos, Izquierda Unida y el PSOE, estaban muy interesados en que yo le diese una respuesta de por qué no llegaba el campus de la salud, pues mire, no llegó porque se encontró con discrepancia entre los grupos políticos, porque no hubo unanimidad. Así nos lo han trasladado las empresas que iban a hacer formación sanitaria y campus sanitario a este municipio. Observaron que había discrepancia, que había mucha discrepancia política, y para las inversiones hace falta unión, unanimidad, consenso. Y finalizando. Por tanto, le pido también consenso para la ejecución de la puesta en marcha de este edificio. Ese es el motivo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señor García. Hombre, empezando por lo último, se va a regalar lo de los Reyes Magos el 6 de enero, no nos cuente más en películas. Que nos dice usted que no ha venido porque no había aquí unanimidad, se va por una balsa en Bar de la Musa con todo el pueblo en contra y la Junta de Andalucía la ha autorizado sin unanimidad ninguna. Hombre, por favor, no diga que hay que ha sido por eso. Nosotros tenemos mucho interés en la propuesta, en saber si el grupo proponente acepta la transaccional que hace el Partido Popular, aunque el señor Pomares haya ejercido de Carolina España como portavoz del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, más que portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Aljaraque, pero sí es verdad que nos parece que la propuesta es acertada e incluso instaríamos al Grupo PSOE a que fuera aceptada. Nos parecería una buena salida a esta moción, porque cubre el interés que creemos que tiene este municipio de que se cubra el edificio 7000. Bien, muchas gracias, señor Muriel. Sí, bueno, únicamente hace referencia que el portavoz del PP ha indicado que no lo van a proponer para evitar duplicidad y no perjudicar a Huelva. Desde luego el centro que se ha propuesto
lo más probable es que no se traiga a Huelva porque no da las condiciones suficientes como para que un centro de este calado albergue la sede de la economía circular. El centro municipal de Los Rosales no tiene ni un aparcamiento idóneo para ello. Y de hecho eso ha sido denunciado por nuestro parlamentario andaluz, que él fue el primero que lo defendió en 2019, antes incluso de aprobar la ley, que no cumple las condiciones. Simplemente indica eso. Sí ha dicho que otros grupos se han sumado luego a su iniciativa, pero con posterioridad, y eso es lo que venimos a decir. Nada. Bien, muchas gracias, señor Luque. Señora Muriel, esto no se trata de medallita. Bueno, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, como bien nosotros estábamos aquí terminando de hablar, la propuesta que ha hecho usted, señor Pomares, desde el Partido Popular, a ver, nosotros creemos que lo que pone la moción es posible. Creemos que el edificio, o sea, el Centro Municipal de Rosales podría no ser tan adecuado como el edificio 7000. Sin embargo, estamos de acuerdo en algo, señor Pomares. Y es verdad que el impulso del Parque Tecnológico y Científico de Huelva tiene que ser una prioridad para este ayuntamiento y por eso aceptamos su propuesta. Muy bien, señor Pomares. Pues muchas gracias y por aceptar la propuesta, porque todo lo que queremos es la mejora y el desarrollo de nuestro municipio, y sabemos que ese desarrollo y ese futuro puede tener unas patas en el edificio 7000 y que todos estamos deseando. ¿Cómo se llama? Se me dio el nombre del portavoz de Izquierda Unida, perdona. Marcos. Marcos, se me dio el nombre. Desgraciadamente, todas las instituciones están politizadas. Todas. Y es normal, efectivamente. ¿Y sabe por qué no se puso eso en marcha? El centro sanitario o el desarrollo de la institución sanitaria. Porque desgraciadamente la institución a la que también pertenezco no lo apoyo. Porque se quería poner un centro de educación universitario privado destinado a la educación sanitaria. Y eso fue así. Y dentro de la universidad hubo posturas que veían que en la medida que se estaba aprobando un centro de formación sanitario privado, iba en contra de los intereses de la propia universidad. Cosa que no es compartido por toda la universidad, pero el equipo de gobierno de esa universidad, pues en él también hay una fuerza política. No digo que le esté ordenando, pero sí en las personas hay un desarrollo político en donde no se produjo el apoyo suficiente para que eso pudiera estar adelante. Si ese apoyo se hubiera producido, en el edificio 7000 ahora mismo estaría abierto. Si ese apoyo se hubiera producido por parte de la Universidad de Huelva. Desgraciadamente, mi institución no lo apoyó. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación con la propuesta modificada por el portavoz del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues con el voto a favor del Grupo Popular, de Ahora Independientes, del Partido Socialista, la abstención del Grupo Vox y el voto a favor de Izquierda Unida, queda aprobada la propuesta. Pasamos a la siguiente moción del Grupo Municipal Vox para la mejora de la movilidad y accesibilidad peatonal en el Boulevard Los Azares de Aljaraque. Señora Muriel, dispone usted un minuto para presentarla. Gracias. Bueno, pues esta moción es una petición vecinal que nos han hecho en reiteradas ocasiones, que hace referencia al acerado, a las condiciones del acerado de la zona de Boulevard de Los Azares de Aljaraque. Por dos cuestiones principalmente, una porque el acerado de la parte central es prácticamente inexistente con el mobiliario urbano y hay muchas zonas verdes, con lo cual lo que planteamos es un posible estudio técnico que vea si la reordenación de esos espacios es posible para mejorar la accesibilidad y la movilidad de esa zona. Y además el segundo punto de la mejora del acerado es porque los árboles están levantando el acerado y es bastante peligroso, la gente tropieza con frecuencia y bueno, estas son las dos cuestiones en las cuales se basa esta moción. Bien, muchas gracias, señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde.
Sí, bueno, es una moción que nos parece adecuada porque prioriza la calidad de vida de los vecinos y realidades, ¿no? Es decir, que se elabore un estudio técnico para modificar la zona del Boulevard de los Azahares, y habla también de las barreras arquitectónicas. Yo creo que las barreras arquitectónicas es un tema muy importante en el municipio de Aljaraque y en todos los municipios de España, ¿no? Porque solamente vemos las barreras cuando pues hay personas mayores en cochecitos, en sillitas, o que dependen de otra persona, y niños pequeños, ¿no?, que van en su cochecito. Entonces, aparte de, en general, es decir, que a todos nos afecta tarde o temprano las barreras arquitectónicas. Por tanto, nos parece adecuada la moción, nos parece prudente todo lo que se pide y razonable. Nada más, vamos a seguir escuchando el debate a lo largo de este pleno. Bien, muchas gracias, señor García. Nosotros, sin entrar en pormenorizar los puntos de la moción, con los que no estamos absolutamente de acuerdo, pero sí con el fondo, y a la espera de que el equipo de gobierno nos diga si alguno de estos están incluidos en los planes de mantenimiento anuales que tiene el municipio. En principio estamos de acuerdo con la propuesta que se señala en esta moción. Muy bien, señora Muriel. Bueno, pues sí, yo creo que ya con la presentación anterior pues ha quedado claro lo que pretendemos con la moción. Sí señalar que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el portavoz de Independiente, que tarde o temprano la movilidad y la accesibilidad nos afecta a todos, porque todos llegamos a esa época en la cual no tenemos esa facilidad de movimiento, y es cierto que ese problema existe, con lo cual creemos que debe ser una actuación prioritaria lo que aquí se solicita. Nada más. Bien, muchas gracias, señor Luque. Sí, bueno, nosotros, negar los problemas que hay en esta moción es negar la realidad, porque al final todos los problemas que encuentra la moción existen, son reales, son problemas de los vecinos. Las barreras arquitectónicas en ese lugar existen, suceden. Lo que sí nosotros vemos con más preocupación, por decirlo de alguna forma, bueno, no preocupación, sino más bien como no estamos del todo de acuerdo con el hecho de que estas modificaciones, siendo necesarias, podrían suponer una reducción de las zonas verdes del Boulevard. Una cuestión que no es solo paisajística y de calidad de vida, el hecho de tener espacios verdes. Creemos que las modificaciones también podrían o deberían de tener cuidado con los mínimos legales y dotacionales planteados en la Ley 7/2021 de la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, incluso en su reglamento, que habla sobre dotaciones públicas de zonas verdes. Es verdad que en Aljaraque tenemos muchas zonas y bueno, a nivel planeamiento general no sé si afectaría, pero nosotros creemos que existen muchas formas, existen otras formas de mejorar o retirar estas barreras arquitectónicas sin afectar a la zona verde, y eso es lo que le pedimos al Partido Popular y al equipo de gobierno, que busque otra forma, que es cierto que las propuestas, o sea, que los problemas que recoge la moción son reales, son necesarios y hay que cubrirlos. También creemos que sería importante tener en cuenta o traer a la ecuación la protección de las zonas verdes. Señor Pomares. Bueno, señora Muriel, nosotros vamos a apoyarle la moción, pero sí queremos decirle que somos conscientes de esto y que llevamos haciendo actuaciones en favor de la movilidad desde hace muchos años. Yo solamente le voy a decir las actuaciones del año 2025 y del año 2024, ¿no? En el año 2025, en la calle Hermanos Machado, entre las calles Zurbarán y Vázquez Díaz de Bellavista, se está ampliando el acerado. Y en la calle Murillo de Bellavista lo mismo. El año pasado, en el año 2024, el camino de Mazorrales de Corrales, eso era intransitable y ahora, afortunadamente, ya es totalmente transitable. Lo mismo en ese mismo año 2024, en la avenida Alcalde José Consigliere, en la avenida Fuente Juncal o en la calle Clavel, incluso el acerado hecho en la calle Canalejas.
Referente a la propia moción que hace referencia al bulevar, aquí tengo reflejado en una fotografía de Google Maps todo lo que es el bulevar. Y si hay una zona que no es accesible, es esta que está marcada aquí. Y todo esto es el bulevar de las Ciudades. Porque no es accesible por los bordes, pero este equipo de gobierno en un momento hizo la posibilidad de la accesibilidad por el centro del bulevar. Y por ahí hay una distancia suficientemente que supera los 1,8 metros como para que sea totalmente accesible y las personas puedan con problemas puedan perfectamente caminar. Porque no pueden ir por la zona en donde hay árboles, efectivamente, pero para no destrozar los árboles se creó ese carril o ese camino por el centro totalmente asfaltado por donde pueden perfectamente acceder a las diferentes calles. Y es más, está proyectado, hay una proyección que continúa el bulevar con la obra nueva que se está haciendo, ¿no? El desarrollo urbanístico que se está haciendo por ahí y que contemplará. De todas formas, le digo que de esto somos conscientes, apoyamos su moción, se está haciendo y por parte de los servicios técnicos de urbanismo, poco a poco se van cometiendo y ellos nos van proponiendo actuaciones para poder ser más accesibles o tener vías más accesibles. Y eliminar, como efectivamente me dice aquí la concejala, las barreras arquitectónicas que puedan existir en la actualidad. Así que sí, pero que sepa que se está haciendo y desde luego somos conscientes de ello. Muchas gracias. Necesita un segundo turno, señor Barragán. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, bueno, pues parece ser que va a salir la moción aprobada por, esperemos, unanimidad, ¿no? En un tema tan importante como son las barreras arquitectónicas y la mejora de la infraestructura. Y al portavoz del PSOE, el cual yo le tengo aprecio, ¿no? Pero ha hablado también de ecuaciones y todo aquí, es decir, que ha metido que una ecuación, aquí no hay ninguna ecuación, aquí la moción habla de reasignar lo que son los espacios verdes, es decir, y reasignar es reubicar. Por tanto, no tema usted, porque no lo consentiría ningún grupo político, ni menos este equipo de gobierno, que vayan a desaparecer las zonas verdes del bulevar, sino lo que se van a reasignar o reubicar. Pero no hay ninguna ecuación, ni tenemos nada que hacer. Yo creo que la moción lo dice claro, que el equipo de gobierno, lo ha dicho el portavoz del PP, el señor Pomares ahora, viene trabajando en este tema, que hay que continuar y que nos preocupa muy mucho las barreras arquitectónicas y la accesibilidad de las personas en el municipio de Aljaraque. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor García. Sí, yo me gustaría hacer una puntualización, estando de acuerdo, no voy en el debate, pero creo que se han utilizado aquí dos términos que son muy parecidos, pero no son iguales, y querría por lo menos tranquilizar a las personas que no pueden estar viendo. No es lo mismo disminuir un espacio verde que una zona verde. El aumentar la acera, el acerado, no significa que se quite zona verde. La zona verde es una catalogación del suelo. Lo digo porque aquí se ha hablado de permuta, de cambiar, de que no hay que hacer nada de eso, que no nos volvamos ahora locos, que una zona verde va a seguir siendo zona verde si en vez de tener 1 metro de acerado tiene 1,60 metros. Digo por si lo queréis aclarar, porque aquí creo que eso ha estado en el aire, o por lo menos yo lo he captado así en las explicaciones que se han dado por los distintos grupos. Por lo demás, bueno, pues reiterar el apoyo a la propuesta y que se lleve a efecto lo antes posible. Bien, muchas gracias, señor Muriel. Sí, bueno, en primer lugar decir que nosotros no somos técnicos, con lo cual no vamos a entrar a valorar cómo hay que hacerlo o no hacerlo. Lo único que hemos recurrido es al sentido común. Evidentemente, lo que se puede tocar en el bulevar, cualquier persona que lo conozca, son no sé si lo digo correctamente, los espacios verdes, las zonas verdes, la parte central del bulevar. Porque si no, le pregunto ya al portavoz del PSOE que me diga qué toca. ¿Toca los aparcamientos? Pues dígaselo a los vecinos, a ver si están de acuerdo con los problemas de aparcamiento que tenemos en el municipio. Es lo único que se puede tocar. Y no hablamos de eliminar, hablamos de reducir para la movilidad. Porque evidentemente, yo le digo a usted que si le da la elección a cualquier persona de hacer un espacio más accesible o hacer un espacio 1 metro menos verde, evidentemente la accesibilidad prima.
no digo que no se estén haciendo cosas, pero cuando hacen cosas yo agradezco el apoyo, mi equipo, el grupo municipal también, pero evidentemente que hagáis cosas no significa que no podamos traer las mociones, porque es que entonces no tenemos nada que traer y nosotros como oposición tenemos que traer cosas y además que los vecinos nos lo piden. También quería decir, porque se ha hecho alusión a que la zona central se hizo para facilitar el acceso, es verdad, por la zona central se puede pasar y fue algo que nos planteamos cuando iniciamos la moción, pero también es cierto que la zona central sigue careciendo de iluminación, se aprobó la moción y por allí a partir ya de las 6 de la tarde en esta época no se puede transitar y además cuando una persona mayor se baja del coche en aquella acera de allí, si miramos dónde están las farolas instaladas, no cabe ni una persona con respecto a dónde está aparcado el coche. Entonces, es cierto que está esa zona central, pero que no cubre las necesidades de movilidad adecuada, que es lo que nosotros venimos a solicitar aquí. Nada más. Muchas gracias. Señor Luque. Sí, bueno, nosotros lo único que queríamos advertir era la posibilidad de la disminución de las zonas verdes, porque al final cuestiones como estas, obras como esta, o modificaciones como esta pueden dar modificaciones del planeamiento que acaben reduciendo las zonas verdes. Al final es ya no es solo las zonas verdes, sino como bien apuntaba el portavoz de Izquierda Unida, esos espacios que tenemos en el Boulevard y que mucha gente valora mucho y que es un lugar privilegiado, el hecho de tener tanta naturaleza justo enfrente de tu casa. Pero bueno, como bien apuntaba la portavoz de Vox, es cierto que se puede hacer lo que ustedes proponen en la moción sin afectar esas zonas verdes. Nosotros solo queríamos alertar de la posibilidad de que esto suceda, no solo a ustedes, sino al equipo de gobierno. Tengan cuidado con lo que sucede, evidentemente van a cumplir la legalidad, de eso esperemos estar seguros, pero simplemente la cuestión era esa, porque es verdad que valoramos la accesibilidad y por eso vamos a apoyar su moción, porque entendemos que el bulevar tiene que ser más accesible, pero también entendemos que tenemos que tener una posición de proteger las zonas verdes y proteger el espacio verde que hay en el bulevar y que mucha gente valora enormemente y que es un espacio privilegiado que tenemos en el municipio y por eso hay que protegerlo. Evidentemente ponderando los dos derechos, ponderando las situaciones, la accesibilidad es importante y por eso apoyamos su moción y apoyamos el hecho de que el equipo de gobierno no solo apruebe la moción, sino que ejecute la moción y que contemple muchas de las cosas que aquí se traen, que son algunas son bastante buenas para el bulevar y para la accesibilidad de los vecinos y vecinas. Muchas gracias, señor Pomares. Señor Luque, ¿usted conoce la expresión ¿se ha hecho la picha un lío? Pues más o menos. Pasamos a la votación. Entiendo que todos los grupos han manifestado su voto a favor, pues queda la propuesta aprobada por unanimidad. Podemos tratar en su conjunto el punto 9 y 10, que es dar cuenta sobre expediente, señor secretario. Sí, desde la pasada sesión plenaria se han celebrado 2 convenios por la alcaldía, el convenio EPES Automóviles Tecno Huelva y el convenio EPES Inversiones Rodorti SL. Pues se da cuenta del punto número 9 y 10. Pasamos al punto número 11, que son comunicaciones y disposiciones oficiales. ¿Alguna cuestión, señor Barragán? Señor García. Lo ruego, ¿verdad? No, en comunicaciones y disposiciones oficiales. No, de verdad. Señora Muriel, señor Luque, señor Pomares, ¿alguna cuestión en comunicaciones? Nada. Pasamos al siguiente punto. Son las resoluciones de alcaldía. Señor Barragán, ¿alguna cuestión? Señor García, señora Muriel, señor Luque, señor Pomares tampoco, ¿no? Pues pasamos a ruegos y preguntas. Señor Barragán, ¿alguna cuestión en ruegos y preguntas? Que lo vamos a hacer en su conjunto, ¿no? Señor García. Sí. Como ruego propuesta, celebramos en este ayuntamiento comisiones, participación ciudadana, comercio, y sugerimos desde el grupo de Izquierda Unida, más allá que tenemos participación en lo mismo, ayer tuvimos una
una comisión de 10, ¿no? Antes de ayer. De comercio muy fructífera. La cuestión es, sugerimos que en el pleno posterior a la celebración de las distintas comisiones que hay, se metiera un punto del día que fuera información sobre la comisión, no tanto para los grupos políticos, que la tenemos porque participamos de las mismas, sino para que la ciudadanía supiera qué es lo que se está tratando. Y hablamos. La propuesta no es que que se abra un turno de debate, simplemente de dar comunicación, dar información. En este caso, Samuel, por ejemplo, pues que explicara en 3 minutos más o menos lo que se trató el otro día. Nos parecería interesante para tener al día a la ciudadanía de lo que se trabaja en las distintas comisiones. Tomamos nota. En cuanto a ruegos, ya está, voy con preguntas. Sí, queríamos preguntar por el presupuesto 2026, si hay alguna previsión, si se va a hacer a corto plazo, si ya me temo que no estaría antes del 1 de enero aprobado en su totalidad, pero si tenemos alguna previsión y en qué circunstancias está. Está trabajando en el borrador del presupuesto. ¿Se prevé que haya a corto plazo ya fecha de...? Lo antes posible, cuando podamos tenerlo. Vale, que no hay fecha todavía fija. Y otra pregunta es si se sabe cuándo se van a poner en marcha o se van a poner en funcionamiento los puntos de luz que se han situado a lo largo del carril bici desde el puente de Corrales hasta Bellavista. Están puestos pero todavía no tienen iluminación. Sí, le comento. Es decir, hemos hecho dos... Se está trabajando en la iluminación sur de Aljaraque, el de Las Vegas, que ya sí nos ha llegado la luminaria y los báculos. Y la segunda era otra licitación que engloba varios parques. Parques en Aljaraque, en Corrales y ese camino en concreto. La mesa de contratación se celebró recientemente y ya se ha adjudicado a la empresa. Estamos a la espera que lleguen los báculos. En el momento, las peanas fue lo que hicimos nosotros y cuando lleguen los báculos pues se instalarán. Entiendo que ahora primero de año estarán instalados. Y por último, y fuera de programa, pues felicitarles la fiesta, ya que es la última intervención que tenemos, felicitaros la Navidad, la concordancia que ha habido en este pleno. No sé si es que el espíritu navideño está ya sobrevolando, pero bueno, se han aprobado todas las propuestas y felicitaros de corazón por parte de este grupo, una buena fiesta, unas buenas Navidades, una buena entrada y salida y entrada de año, tanto a las personas aquí presentes como a los trabajadores y trabajadoras de esta casa y al pueblo de Aljaraque en general. Muy bien, muchas gracias. El grupo Vox, sí, Muriel. Bueno, en primer lugar, este grupo municipal o estos concejales, desde que tomaron posesión de su cargo, hemos estado muy preocupados por el tema de las inundaciones. Hemos estado preocupados, planteamos un plan de inundaciones que no fue aprobado, la moción para elevar la carretera del Olivo que se ha arreglado pero no se ha elevado, y lo cierto es que también preguntamos por las cañas de varios arroyos. Lo cierto es que cuando sucede como este último día, miércoles, en el cual las mareas cogen una situación que no nos beneficia y el agua busca su cauce y no tiene por dónde salir, pues se suceden estampas como las que vivimos el miércoles, en el cual incluso una familia tuvo que ser rescatada. A nosotros esto nos preocupa soberanamente, no solo como concejales, sino como vecinos. Cada vez que llueve pues se nos abren las carnes. Lo único que pedimos, porque ya hemos traído todas las mociones posibles, sino que sabemos que se están haciendo cosas, como me van a decir, pero que lo planteen sobre la mesa y que hagan cosas a medio plazo, porque es cierto que esto se sucede en Aljaraque desde que yo era una niña y ningún equipo de gobierno pone remedio. Entonces, que de verdad lo pongan sobre la mesa e intenten solucionar poco a poco esta situación, porque nos quedamos incomunicados y cualquier día vamos a tener que lamentar una desgracia personal. El segundo ruego, nos han dicho los vecinos del Boulevard del Ferrocarril en Corrales, nos han hablado de falta de limpieza y del estado de las zonas verdes, para que por favor lo tengáis en cuenta. Y en la calle Encina, en la de Sagol, nos han pasado incluso fotografías que tenemos, si queréis, a vuestra disposición,
sobre depósito de enseres, de podas, de madera. Sabemos que esto es una conducta incívica de los vecinos, pero también nos consta que había hecho campaña con bastante éxito para concienciar a la gente sobre estas cuestiones, con lo cual si esa zona futura la pudieses tener en cuenta, pues lo agradeceríamos. Después las preguntas. Queríamos preguntar en primer lugar cuántos coches actualmente tienen disponibles para patrullar la policía local. Esa es la primera pregunta. La segunda, se va la luz en la calle Narciso y en la calle Santander, no, en la calle Narciso, perdón, la calle Santander era otra cosa, cuando llueve. O sea, queríamos saber si eras consciente de esa circunstancia y si las razones de ello. No en las viviendas, me refiero a las calles. Y la última, preguntar si hay alguna inversión de asfaltado prevista para el 2006, ya que hay muchos vecinos que no están hablando de, y las zonas, si nos lo pudieran decir, de calles que se encuentran en mal estado. Bueno, pues yo termino también deseando una feliz Navidad a todo el mundo, a los vecinos y a los concejales, y que disfrutéis de estos días. Nada más. Muy bien, en cuanto a los coches de la policía local, pues le daremos el dato exacto para no cometer ningún error. Respecto a los cortes de luz, cuando llueve, pues suelen saltar muchos cuadros, motivos varios, pues puede entrar agua en el cuadro, alguna arqueta, es decir, el servicio eléctrico pues está de guardia, y en estos días pues la verdad que nos ha pasado, incluso con la humedad, y suele pasar en muchas zonas del municipio, no solamente en las dos calles. Y respecto a la inversión de asfaltado, sí, ya nosotros como la propuesta que le hicimos al Departamento de Urbanismo le hemos dado el visto bueno y están redactando el documento final con los números, y habrá un plan de asfaltado pues cercano a los 600.000 euros al menos. ¿El Partido Socialista? Sí, bueno, en primer lugar, como rogamos que a la mayor brevedad y siempre por escrito, en virtud del derecho reconocido a los concejales por el artículo 76 de la Ley de Régimen Base Local y el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, se nos remite a la trazabilidad original completa de la comunicación de fecha 20 de diciembre de 2023 por la que se amplía la jornada laboral de una monitora de baloncesto y se adscriben funciones de carácter administrativo y coordinación, preferentemente incluyendo la fecha de emisión, registro de entrada, salida, autores, destinarios, instrucciones internas y todos los movimientos administrativos asociados, así como los informes de necesidad emitidos por cuestiones como intervención o secretaría. Después, en cuanto a una pregunta, la señora Muriel ya ha preguntado sobre ello, pero nosotros traemos una pregunta también aterrizando esto, porque muchos vecinos nos han dicho ya que se han anagado, que las inundaciones han sido muy duras para algunos vecinos, que ha afectado a más zonas del municipio, y por eso queremos preguntarle cuándo van a sentarse con la Junta de Andalucía y plantear un plan integral de inundaciones, como bien propuso una vez Vox, un plan para que esto sea ya una cuestión, sea ya más una desgracia pasada que presente y futura. ¿Cuándo van a sentarse con la Junta de Andalucía, que es la administración competente en muchos de los territorios que suceden en estas inundaciones, para plantear una cuestión o un plan integral que acometa y solucione todo lo que está sucediendo en el municipio? Sí, respecto a esta última pregunta le doy respuesta. Pues mira, nos sentamos la semana pasada con el delegado de Medio Ambiente, con el delegado de Agua, con el delegado de Fomento, con la representante de la Delegación de Industria, con la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, con el secretario de este ayuntamiento, con el técnico de Medio Ambiente de nuestro ayuntamiento, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, este alcalde y los vecinos, la semana pasada. No sé si usted, cuando habla con los vecinos, se lo han contado. Pues la semana pasada todas esas instituciones se sentaron en la Delegación de Agua para intentar atajar esos problemas, de los cuales usted pues aplaudo que reconozcan desde el Grupo Municipal Socialista que digan que le compete a la Junta de Andalucía, porque en otras ocasiones han dicho que le compete a este ayuntamiento. No, usted ha dicho que le compete a la Junta de Andalucía. No, señor Luque, estoy yo en el uso de la palabra. Yo no afirmo, yo interpreto la ley. Por el señor Pomares, por el Grupo Popular. Solamente felicitar las Navidades a todos, aunque seguro que ahora el alcalde lo repetirá en representación de todos, a los que estamos aquí presentes y a todos los trabajadores también del ayuntamiento y al municipio en general. Muchas gracias. Feliz año a todos y feliz Navidad. Bueno, pues antes de levantar la sesión, por supuesto, agradecer
el trabajo de toda la corporación, de todos los trabajadores municipales que hemos realizado durante este año y, por supuesto, desear a todos los vecinos de nuestro municipio una feliz Navidad y un mejor año 2026, que todos los anhelos y las expectativas que tengamos cada uno se cumplan, pero sobre todo que el año 2026 venga cargado de mucha salud para todo el mundo. Muchísimas gracias, feliz Navidad y se levanta la sesión.